El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, quisiera recordar aquí unas famosísimas palabras de San Agustín que son muy profundas y hablan de esa inquietud honda que palpita en el corazón del hombre. Todo ser humano busca ser feliz. Eso es parte de su ser. Nadie sobre la tierra busca la infelicidad. Todos buscamos ser felices. Incluso cuando externamente alguien vemos que destruye, uno que destruye, por ejemplo, ¿no? Pensemos en algo casero, un hombre que destruye una familia y, qué sé yo, por ejemplo, pues seduce a la mujer y se van y deja a ese hombre con esos hijos, pues sí, ahí busca una felicidad. Lo mismo esa mujer que, endureciendo su corazón, se olvida de sus hijos, desatiende a su buen esposo y se va con otro. Ahí, lo mismo un hombre o una persona que se dedica a hacer fechorías, robos, pues también. En el fondo, siempre busca un bien, busca un bienestar, algo que le hace feliz. Todo hombre en el fondo tiene esta inquietud. Esto es parte de su ser. Nadie está excluido, nadie, ningún ser humano. Lo que se llama es parte de su ser. Y esta inquietud que palpita en todos nosotros es como una campanada, es una llamada de parte de Dios para decirnos: búscame a mí. Porque la felicidad plena del hombre, precisamente porque el hombre no se ha hecho a sí mismo, Dios nos ha creado para Él. Esa es nuestra grandeza, ¿no? Venimos a la existencia y como todo ser creado, querido hermano, cuando nosotros mismos, de alguna manera, cuando creamos algo, le damos un destino. Esto es parte así siempre. Hacemos este atril para que tenga una misión. Se fabrica este micrófono para una misión. Se hace un libro para una misión. Una construcción tiene siempre todo una meta, un destino, una finalidad. Todo ser racional, cuando crea algo, hace algo, lo hace para algo. Para algo. Entonces nosotros nos preguntamos si yo he sido creado por un ser racional que es Dios,
Por lo tanto, es un ser racional, y esto en todo ser racional existe lo que se llama la finalidad. ¿Para qué Dios me ha creado? ¿Para qué fin, para qué meta me ha creado a mí? O sea, a mí y a todo ser humano sobre la tierra. ¿Qué me quiere dar cuando me pone en este mundo? Y entonces, es una pregunta básica, una pregunta que tarde o temprano nos hacemos en la vida. Y hoy también, en este tiempo de drama que estamos viviendo, es una pregunta que se subraya. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿No? Y no preguntarse de esta manera, así, podríamos de alguna manera vivir así, pero no sería humano. Yo recuerdo el padre Jorge Loring, que en paz descanse, narraba un cuento ficticio, ¿no? De una persona, imagínate, decía, que alguien sufre un accidente de tránsito, queda inconsciente, lo llevan al hospital, le ponen, ¿no? Lo estabilizan, le ponen máquinas, tubos por todo lado para que pueda estar vivo, y al poco tiempo o a los días esta persona abre los ojos, recobra la conciencia, y entonces, viendo el entorno que tiene, la enfermera o su familiar que está ahí, empieza a contemplar la habitación y todos los tubos y las máquinas que tiene, y dice, pues qué bonitos cables, qué bonitas máquinas, qué bonita habitación, pero no reconoce a su familia, no pregunta algo básico: ¿qué hago aquí? ¿Para qué me han traído? Si una persona de repente queda inconsciente, después de días despierta en un hospital, lo básico que pregunta es: ¿qué ha pasado? ¿Por qué me han traído aquí? Pues el padre dice, esto es, ¿no?, la vida. Una pregunta básica en la vida es que abrimos los ojos aquí, que no lo hace en otro ser del mundo, no lo hace ni los animales, ni las plantas, y mucho menos los minerales. Lo hace el hombre. Y el hombre se pregunta, básica pregunta es: ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Preguntarse nada más cómo puedo ganar plata, cómo puedo gozar, es como el enfermo, dice él, que despierta en el hospital. Qué bonito es esto, pero nada más. Es decir, es una pregunta muy humana. Y hoy, queridos hermanos, es una pregunta que, entiendo, debemos plantearnos. ¿Bien? Es una pregunta como cimiento de la vida. ¿Qué hago? La Sagrada Escritura, en el Salmo 8, se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre? Es eso. ¿Qué es? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es? ¿Bien? La razón de su existencia. Entonces, Dios, ¿para qué nos ha creado? Si Él es un ser racional, y como ser racional siempre obra para algo, ¿qué nos ha dado? ¿Para qué nos ha creado? Si nosotros acudimos a la Sagrada Escritura, ya tenemos la respuesta rápida, pero con solo la razón, ¿ven?, incluso excluyendo la Sagrada Escritura, con la razón el hombre va a descubrir, y esto es los filósofos clásicos, el hombre ha sido creado para Dios.
La grandeza del hombre está aquí. No ha sido creado solo para esta vida, para este mundo. No. Y esto, queridos hermanos, requiere precisamente mucho diálogo, mucha formación, pero sería buen tiempo de entender esta verdad. ¿Cómo es que el hombre ha sido creado para Dios? Que es así. La sana filosofía lo responde así. Y precisamente porque ahí está la Sagrada Escritura, que la promesa de Jesús, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. El cristiano, cuando pasa la muerte, es pasar una puerta para entrar a la vida eterna. Y la gran advertencia de Jesús el día del juicio final: venid benditos de mi Padre, al cielo preparado para ustedes. Ahí está. Es la gran promesa de Jesús. Y fíjate, esta reflexión, hoy es urgente, y por eso aquí ya le cito a San Agustín. Dice él, vivía, gozando de Dios, San Agustín dice, ¿no?, que cuando se pregunta ¿por qué buscaba a Dios él y no lo encontraba? Él fue un hombre de una gran inquietud espiritual, también muy humano, porque de fuertes pasiones rebeldes, pues vivió en la lujuria mucho tiempo. Y entonces eso le atormentaba. También eso le hará ser muy comprensivo con los hombres, con la humanidad débil. Pero dentro siempre él quedaba insatisfecho. Y entonces él dice que buscaba a Dios fuera de él, pero Dios estaba dentro de él. Te buscaba fuera y tú estabas dentro de mí. Esta reflexión de San Agustín es profunda, son dos mundos, el mundo externo a nosotros y el mundo interno a nosotros. Y esto, fíjate, con esto San Agustín está apuntando hacia algo que hoy nos hace mucha falta, entiendo yo. Es la fe. Es la fe. Fe para valorar la grandeza del hombre en esta existencia eterna, no solamente en la existencia temporal, valorarnos no solamente por las cosas grandes que podamos conseguir en la vida, sino sobre todo por esa dimensión eterna. Estamos viendo que nos da toda la vida, todo termina en la fragilidad de la muerte. Y entonces esto es una gran pregunta. ¿Para esto construimos? Y sí, el cardenal Robert Sará cita también en este libro que tengo una copia, unos extractos del libro El silencio, la fuerza del silencio del cardenal Robert Sará. Este cardenal cita a un autor espiritual que dice, para el espiritual que ha gustado a Dios, silencio y Dios parecen identificarse, porque Dios habla en el silencio y solo el silencio parece poder expresar a Dios. De ahí que para encontrar a Dios, ¿a dónde irá uno sino a las profundidades
más silenciosas de sí mismo, a esas regiones tan ocultas que nada las puede turbar? Cuando ha llegado a ellas, preserva con un esmero celoso ese silencio que Dios regala. Lo defiende contra toda agitación hasta de sus propias potencias. Y más adelante dice, las gracias divinas se derraman sobre el hombre a través de la Sagrada Escritura, escuchada y meditada en silencio. Es en la fe, y no recorriendo países lejanos, ni cruzando mares y continentes, donde podemos encontrar y contemplar a Dios. En realidad, llegaremos a Dios escudriñando durante horas y horas las Sagradas Escrituras, después de haber resistido los embates del príncipe de este mundo. Fíjate lo que nos dice el cardenal, una exhortación muy concreta, todo un reto, una invitación en estos días a escuchar la Sagrada Escritura, meditarla, para valorar nuestra existencia no desde la dimensión horizontal solamente, sino ante todo desde esa dimensión vertical, la que nos une con Dios, la que nos lleva al cielo, a la eternidad, la que nos hace así ciudadanos de esa patria. Esa es la grandeza del hombre, que aspira. Por eso en ese sentido podemos entender estas palabras de Jesús que dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Para Jesús, los lazos humanos con su familia, por muy buenos que sean, para Jesús no eran decisivos. Por eso a sus 12 años, Jesús deja a su padre y a su madre y se queda en el templo. Y cuando María y San José lo encuentran, le dicen: ¿por qué has hecho esto, Jesús? Y Jesús se pone de su padre y dice: ¿no sabían que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Jesús es independiente, o sea, no se deja condicionar de los lazos humanos, porque eso para Jesús es secundario. A Jesús más le une ese vínculo espiritual de saber que su madre, la Virgen, y también San José, son hombres, ambos son personas que van, que están unidas a Dios, que buscan a Dios. Eso es lo que Jesús sobre todo subraya. Y esto, queridos hermanos, es la grandeza del cristiano, su grandeza, su grandeza. Pidámosle en este tiempo que estamos viviendo tan duros, pidámosle al Señor tiempo para meditar la Sagrada Escritura y pedir al Señor que sus palabras las entendamos, las acojamos. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, cuando él explicaba la virginidad perpetua de María, decía él que a sus feligreses les decía: miren, nosotros sabemos que María, efectivamente, dice, le voy a leer literalmente, decía él: vemos que Jesús ha salido de nosotros y de nuestra sustancia humana, que ha nacido de una madre. Nació en Belén, humano. Y nos dice el Señor que nació de madre virgen. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo se ha realizado ese prodigio? Que es madre y es virgen, y lo que hemos visto es un hecho humano. Y dice el santo
El Santo Padre dice, no nos cansemos intentando descubrirlo. Aceptemos más bien, con humildad, lo que Dios nos ha revelado, sin escudriñar con curiosidad en lo que Dios nos tiene escondido. Acojámoslo en el silencio de la fe. Ahí está. O sea, San Juan Crisóstomo dice, hay cosas de Dios que no vamos a entender. No pidamos entender. El drama que estamos viviendo no lo vamos a entender, sino después en el juicio final, o cuando pasemos de este mundo al otro. No pidamos entender, sino que acojamos, dice el santo, aplicándolo a nosotros, aceptemos la realidad que nos está tocando. Dios sabe por qué permite este mal, pero acojámoslo, dice, lo que Él nos está dejando entender, con fe. Y esto, queridos hermanos, esto solo se puede acoger, como ha dicho él también, este santo cardenal, horas y horas. O sea, quede tiempo, dense tiempo, ojalá cada día, para meditar en la Sagrada Escritura, los grandes. ¿Qué nos está diciendo Dios ahora? Nada más, queridos hermanos.